Veíamos las imágenes de las más recientes y contundentes operaciones militares contra el régimen de Irán. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que las acciones contra objetivos del régimen de los ayatolás se intensificarán este martes con los bombardeos más fuertes desde que Washington inició esa ofensiva hace 10 días. Hasta el momento, al menos 5.000 objetivos han sido impactados por las fuerzas aliadas en Teherán y otras regiones de Irán. El informe a esta hora con Roberto Macedonio, periodista permanente de NTN 24 en Washington, D.C. Ya está en pantalla. Roberto, qué gusto saludarte. Adelante. El gusto es mío, Carlos Eduardo. Pete Hegseth es claro y en rueda de prensa esta mañana ha asegurado de forma contundente que hoy martes comienzan los ataques más intensos contra objetivos del régimen ayatolá. Ataques que tendrán lugar dentro del territorio de Irán, pero siempre contra objetivos militares de la teocracia. Se llevarán a cabo, dice Pete Hegseth, con bombarderos, y también explicó que durante las últimas 24 horas la capacidad de ataque del régimen ha sido totalmente minada por las Fuerzas Armadas ordenadas por el Pentágono. We do so on our timeline. Lo hacemos según nuestro calendario y a nuestra elección. Por ejemplo, hoy será una vez más nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán. La mayor cantidad de militares, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques, capacidad de inteligencia más refinada y mejor que nunca. Por un lado y por otro, en las últimas 24 horas, Irán ha disparado la menor cantidad de misiles que ha sido capaz de disparar hasta la fecha. Por su parte, también explicó Pete Hegseth que el objetivo que persigue el Pentágono, como han reiterado ya en varias ocasiones, tanto desde el Departamento de Guerra como desde la Casa Blanca, es acabar con las armas nucleares, impedir al régimen ayatolá que desarrolle armas nucleares como estaba haciendo a través del enriquecimiento de uranio. Dice Hegseth que están aplastando al enemigo, esa es la expresión que ha utilizado, una expresión que ya usó el propio presidente Trump en el día de ayer y que hoy replica su secretario de Guerra: aplastar al enemigo. Todo a través de la fuerza militar de los Estados Unidos de América. Y es claro, al asegurar Pete Hegseth que no cederán. Negar permanentemente las armas nucleares a Irán es una misión de máxima autoridad, con un enfoque preciso y abrumador, sin vacilaciones ni medias tintas. Como declaró ayer el presidente Trump, estamos aplastando al enemigo con una demostración abrumadora de habilidad técnica y fuerza militar. No cederemos hasta derrotar al enemigo total y decisivamente, pero lo haremos. Irán está solo. Es otro de los mensajes que ha dado el secretario de Guerra Pete Hegseth durante esa comparecencia en el Pentágono. Dice que el régimen ayatolá está perdiendo la guerra, prácticamente sin aliados y con su capacidad ofensiva muy dañada gracias a la intervención de Estados Unidos. Todo esto pasado ya el 10º día de la operación Furia Épica, una operación de la que también ha hecho balance ante los medios de comunicación. Dice el secretario de Guerra que Washington está cumpliendo los objetivos marcados y que está siendo una misión implacable. The mullahs are desperate and scrambling. Irán está solo y está perdiendo. En el 10º día de la operación Furia Épica estamos ganando con un enfoque abrumador e implacable en nuestros objetivos, que son los mismos que resalté durante mi primera rueda de prensa aquí sobre la operación Furia Épica. Son sencillos y los estamos ejecutando con una precisión implacable. Uno es destruir sus arsenales de misiles, sus lanzamisiles, su base industrial de defensa y su capacidad para fabricarlos, para destruir su armada. Iran stands alone, and they are badly losing. Los mulas están desesperados y esquivándonos como los cobardes terroristas que son. Así es, lanzan misiles desde escuelas y hospitales, apuntando deliberadamente a inocentes porque saben que su ejército está siendo sistemáticamente degradado y aniquilado. Los vecinos de Irán y en algunos casos antiguos aliados del Golfo los han abandonado a ellos y a sus representantes Hezbollah. Los hutíes y Hamas, ya sea porque están derrotados, son ineficaces o porque se mantienen al margen. Junto al secretario de Guerra, en esa rueda de prensa estaba también el jefe del Estado Mayor Conjunto, máxima autoridad del ejército de los Estados Unidos después de Pete Hegseth y del presidente Trump. Claro, me refiero a Dan Kane, quien aseguró que Washington ha hundido un buque
propiedad del régimen ayatolá que portaba drones de ataque. Pues bien, ese buque habría sido hundido también por la Fuerza Militar de los Estados Unidos, según confirmó Dan Kane, quien afirmó estudiar la posibilidad de escoltar a los más de 150 barcos que están atascados en el estrecho de Hormuz, ese punto estratégico por el que pasa el 20% del petróleo mundial y que no pueden atravesarlo porque el régimen ayatolá lo ha cerrado como medida de presión y como represalia contra Occidente. Dan Kane dice que contemplan escoltarlos. El pasado jueves atacamos y hundimos un buque portador de drones iraní. El Comando Central estadounidense continúa hoy con la búsqueda y el ataque de buques minadores e instalaciones de almacenamiento de minas. Esta labor continuará. Si se nos encarga escoltar buques a través del estrecho de Hormuz, ya sabes, estudiaremos las distintas opciones para establecer las condiciones militares que nos permitan hacerlo. 5 y 7 de la tarde en Washington, 4 y 7 Bogotá, Quito, Lima. Carlos Eduardo, a esas declaraciones hay que añadir un poco de contexto y es que el presidente Trump afirmó ayer mismo que está estudiando la posibilidad de tomar control total del estrecho de Hormuz. De momento es la información que tenemos en Washington, compañero. Roberto, gracias. Gracias por este reporte. Una buena tarde para ti y todo el equipo en la capital de Estados Unidos. Para hablar sobre este tema, quiero darle la bienvenida a Alberto Pektorovsky, ese politólogo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. Una buena tarde, profesor. Gracias por atendernos. Encantado de estar con ustedes, amigos. Es un gusto. ¿Qué tanto ha reducido la ofensiva aliada Estados Unidos-Israel la capacidad bélica del régimen terrorista de Irán tras 10 días de operaciones militares? Muy buena pregunta y es la pregunta que me hago yo también. Es decir, tomo en consideración las declaraciones que vienen de Estados Unidos, pero las tomo en consideración, pero también las tomo con un poco de, digamos, con un poco de dudas. Es decir, acá es muy claro, o se destruyen las capacidades militares del régimen, es decir, los almacenamientos de misiles ultrasónicos, los lanzadores, se recupera o se destruye los 400 kilogramos de uranio enriquecido que tienen guardados, ¿lo hacen o no? Si no lo hacen o si no lo logran hacer, no creo que estar gritando victoria es lo más apropiado, porque lo que hace el régimen de Irán fundamentalmente es prolongar la guerra. Ellos tratan la guerra en forma horizontal. Es como diciendo, ustedes pueden seguir disparando, bombardeando, matando, destruyendo, lo que quieran, mientras yo dispare mis misiles, estoy parado y estoy de pie, el régimen no quiebra. Y lo que yo le tengo miedo, espero que los comandos centrales, tanto de Israel y de los Estados Unidos, hayan pensado en eso y lo tengan de alguna forma o de otra estudiado el asunto. Es muy probable de que Irán esté disparando solamente los misiles de baja calidad a fin de agotar el sistema de defensa que existe en Israel y en los países vecinos, para luego utilizar los misiles supersónicos. Espero que eso no se dé, es decir, espero de que lo que dice el secretario de Defensa de los Estados Unidos sea cierto, espero de que lo que dice Trump sea cierto, pero como ya te digo, son todas conjeturas. Yo creo que el ejército de Israel más o menos opina lo mismo, pero nuevamente te digo, el grado de destrucción que tiene que hacer tanto Israel como Estados Unidos tiene que ser dirigido fundamentalmente a los almacenamientos de armas, al poder bélico. Eso y obviamente a los símbolos del régimen, a todo lo que contribuya de alguna forma u otra a la estabilidad del régimen. Eso es legítimo, obviamente. Es decir, que digamos que si lo logran, entonces sí estoy de acuerdo con Trump y con el secretario de Defensa de que se ha dado un golpe casi mortal al régimen de Irán. Si no es eso,
no veo ninguna razón por la que Irán saque bandera blanca, así de sencillo. Hay quienes dicen que pisar tierra es estar conscientes de qué tanto sabe el mundo occidental sobre el arsenal real del régimen de Irán. ¿Qué opinión tiene usted sobre este punto? Bueno, digo, como no tengo, digamos, datos claros de cuánto es el arsenal que tiene Irán, supongo que debe ser mucho. Supongo también, eso lo tengo bastante claro, que ha sido mucho de ese arsenal destruido, tanto la guerra de los 12 días como hoy. No me cabe ninguna duda de que se ha destruido mucho, pero no tengo idea cabal de qué es lo que queda, cuánto queda y qué daño puede hacer. Y no estoy tan seguro también de cuáles son las cantidades y las calidades de las defensas que tiene Israel y los demás países de acá del Golfo Pérsico para supuestamente, en el caso de que Irán quiera seguir, como aparentemente lo es, quiera seguir la guerra, que tener la capacidad como estar constantemente destruyendo en el aire los misiles que caen desde Irán. Por el momento actual, si yo lo tengo que decir, hasta hoy, Israel se ha arreglado, por ejemplo, en el caso de Israel, se ha arreglado muy bien con eso. Prácticamente no pasó, es decir, hubieron pérdidas en vida y hubieron algunos destrozos en Israel, pero obviamente luego de casi 8 o 9 días de guerra, el daño ha sido mínimo, y más si lo comparamos con el daño que se le está haciendo a Irán. Pero eso no determina el final de la guerra, ¿eh? Eso no determina en definitiva quién gana y quién pierde. Así que para el occidente de Estados Unidos y de Israel, digamos, pongámoslos en ese título, victoria en este caso es la destrucción de la gran mayoría de los misiles supersónicos de Irán, es la destrucción de cualquier, digamos, muestra o, digamos, laboratorio nuclear, y por último, que eso yo creo que se va a dar así, sí, es quitarle prácticamente todas las posibilidades a Irán de proseguir su búsqueda de dominio estratégico en la zona del Medio Oriente, es decir, el apoyo que le da a los grupos como Hezbollah, como hutíes, como Hamas. Yo creo que en estos momentos, luego de esta guerra, ese punto me parece que está más o menos solucionado por razones obvias. Es decir, Irán ya no tiene con qué poder empezar a apoyar nuevamente a esos grupos que están sumamente golpeados, digamos, aunque Hezbollah siga disparando, pero obviamente está en una situación sumamente comprometida, tanto dentro del Líbano como en el enfrentamiento con Israel. 10 días de operaciones militares de Estados Unidos e Israel, el balance por parte de Estados Unidos, 5.000 objetivos impactados, tanto en Teherán, que es la capital de Irán, como en otras regiones del país. Y quiero preguntarle entonces, ¿por qué preocupa tanto a muchos analistas, ya lo ha adelantado usted, el tema de que se prolongue la guerra? Bueno, porque pues puedo digamos, disparar a 5.000 objetivos, a 10.000, a 15.000, pero ¿qué importa? Es decir, puedo destruir objetivos que no necesariamente son objetivos que impliquen de que Irán deba rendirse o no. Digamos que a Irán no le importe tanto, o sea, le importen los objetivos esos que son golpeados, pero pueda seguir disparando. Si la decisión de Irán es morir con todos, digamos, no me importa el daño que me causen, lo que sí me importa es el daño que pueda causar, y todavía tengo posibilidad de causar daño, el régimen sigue de pie. Es decir, si en algún momento se pensó que lo que había que hacer era cambiar de régimen, no veo en estos momentos cómo el régimen pueda ser cambiado luego de esta guerra. Pero cuidado,
no quiero decir con esto que esto es imposible. Quiero decir de que en este round de golpes no veo al régimen caer. Digamos que terminado esto, pasando un cese de fuego, donde Irán tenga nuevamente, el gobierno de Irán tenga que mirar la cara a su público y empezar a reorganizarse y estar planeando a ver qué recursos hace para reorganizar al país en un momento que Irán en estos momentos está quebrado totalmente. Entonces ahí tendríamos que ver si el régimen resiste o si luego de la guerra empieza de vuelta una especie de levantamiento popular. No sé eso, puede pasar como no puede pasar, es decir, le tengo más fe a un régimen quebrado que ya, digamos, no tiene recursos y no va a tener recursos para que haya nuevamente una especie de levantamiento luego de estos masazos que les dieron Estados Unidos e Israel. Pero hoy en día, así como está la cosa, me da la impresión que pueden continuar disparando para mantener esta situación. En pantalla, Alberto Pektorovsky es politólogo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, a quien le agradecemos mucho haber compartido con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Encantado. Hasta pronto. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha